Leyendo en este día del verso 1 al verso 8 o 7, perdón, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día y gracias por tus bendiciones y gracias por tu amor. Y gracias porque nos permite venir esta tarde para adorarte. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por la capacidad que tú nos das de venir hasta este lugar. Gracias por este lugar que abre sus puertas para que nosotros podamos alabar tu nombre y también escuchar tu palabra. Gracias por cada hermano que tú has traído en este día para escuchar tu palabra con un propósito. Te pedimos, Señor, humildemente, que tu Espíritu Santo guíe este tiempo y que el poder de tu palabra pueda hablar a nuestras vidas según la necesidad que hay en nuestros corazones. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, necesitamos tu palabra. Necesitamos el poder transformador de tu Espíritu, quien nos ilumina con la palabra para producir en nosotros los frutos que tú quieres que tengamos. Ayúdanos a entenderla y te pedimos que tu Padre nos ayudes también a no creer las mentiras del enemigo, que tu palabra pueda ser comprendida y aplicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el domingo antepasado hablamos sobre la importancia del amor para el servicio. Ningún don espiritual es útil si se ejerce sin amor. Se necesita el amor para ejercer todos los dones espirituales, todos los dones dados por el Espíritu Santo. Todo servicio a la iglesia es inútil si no tenemos amor o si lo hacemos sin amor. La espiritualidad entonces se mide no por conocimiento, no por capacidad, no por don o la magnitud de ese don o la experiencia en ese don, sino que la espiritualidad cristiana se mide por el fruto del Espíritu. ¿Cuánto tenemos del amor de Dios? Es lo que dice cuán espirituales somos. Y la llenura del Espíritu lleva a la edificación del cuerpo de Cristo. Mientras más llenos estemos del Espíritu Santo, más amor vamos a dar, porque el Espíritu Santo es el que produce amor. Mientras más buscamos de Dios, más nos llenamos de amor, de perdón, de paciencia, de paz, etc. Mientras menos buscamos de Dios, menos vamos a sentir ese amor que necesitamos y que viene de Dios. La iglesia de Corinto tenía un énfasis, tenía una obsesión por ciertos dones. De manera especial 3 dones, que es importante que recordemos, porque en el capítulo 13 se mencionan en varias ocasiones y que necesitamos entender ese orden. Ellos tenían una obsesión, en primer lugar, con el don de lengua, ¿verdad? Todos querían hablar en lengua. Después lo vamos a ver en el capítulo 14, que eso era así. Tenían una obsesión por la profecía, ¿verdad? Y tenían una obsesión por la ciencia. Querían saber y querían tener el don de conocimiento para creerse superior a las demás personas, ¿no? Si nosotros nos fijamos, cuando el apóstol comienza el capítulo 13, está exagerando esos dones a lo máximo y diciendo que si usted tiene esos 3 dones a la máxima expresión, pero no tiene amor, es por gusto que los tenga. Entonces, si tú tienes lenguas humanas y se te acaban todos los idiomas del mundo que tú puedes hablar, y también hablas de los ángeles, pero no tienes amor, por gusto, ¿no? Entonces, si tú tienes profecía, es el segundo don con el que yo estaba obsesionado. Si tú tienes mucha profecía, ¿verdad? Y si tú entiendes todos los misterios y toda ciencia, pero tú no tienes amor, es por gusto. Ese es el punto. Y después de hablar de la importancia del amor para el servicio de Dios, el apóstol enseñó la verdadera naturaleza del amor. ¿En qué consiste el amor? El problema no es que la gente no ama.
El problema es que no ama como debe amar, ¿no? Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. La Biblia dice, 1 Juan 4:8, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios tenga amor, ¿no? Si tiene, bueno, puede ser que se le acabe pronto. No es que Dios tenga amor, es que Dios es. Eso es la naturaleza misma de su esencia, ese es su carácter, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, al ser humano, a la primera pareja, a imagen y semejanza de Dios, Dios compartió ese amor de su naturaleza con el ser humano. Y ese amor lo hemos reflejado nosotros en toda la creación. Es un instinto natural, aún en los animales, de cuidar a sus polluelos, ¿verdad? De cuidar. Ese amor maternal no solamente lo vemos en el género humano, sino que más allá del género humano en toda la creación. Pero, de manera especial, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, le da de ese amor. Y por eso el hombre, teniendo la imagen y la semejanza de Dios, el hombre ama. Pero la caída en pecado distorsionó esa imagen de Dios en nosotros. Entonces, después de la caída, el hombre ama, pero ama de una manera distorsionada, ¿no? Un amor distorsionado es un amor pecaminoso y es un amor destructivo. Es un amor, y este mundo está lleno de ese amor distorsionado. De tal manera que tú ves un padre que ama a su hijo con todo el amor. ¿Qué padre no ama a su hijo? ¿Verdad? Y lo llama así cuando está chiquitito y le da una cerveza para que tome. Lo mismo que lo que puede llevar a la tumba es lo que el padre le está dando. Lo mismo que puede destruir la vida del hijo es lo que el padre ama. Y yo no digo que no ame. Claro que ama a su hijo. ¿Quién duda eso? Pero es un amor distorsionado. No sabe cómo dar un amor verdadero porque su amor es distorsionado, ¿no? En este mundo lleno de maldad y lleno de amor distorsionado, pervertido y destructivo, aquellos que han recibido el Señor Jesucristo deberían amar con el amor de Dios. El Señor Jesucristo restaura en nuestras vidas la semejanza de Dios. En este mundo la mayoría de las personas se aman, por ejemplo, más a sí mismos que a las demás personas. Se aman más a sí mismos que a su esposa o a sus hijos. Hay quienes aman más el dinero que las personas, ¿no? Eso lo vemos todo el tiempo. Alguien escribió que en esta sociedad enseña a amar lo material y usar las personas. Pero Dios quiere que nosotros amemos las personas y usemos lo material, ¿verdad? La gente vive amando lo material, amando sus carros, amando el dinero, amando sus casas, amando la riqueza, amando el ocio, amando sus teléfonos, amando el Facebook, amando las cosas. Y para llegar a tener las cosas, usa a la gente como si fueran instrumentos. Eso no es lo que Dios quiere. Eso es un amor distorsionado. El amor verdadero ama a las personas y usa las cosas para el beneficio de las personas. La mayoría de las personas aman solamente a los suyos, ¿no? O a los que los tratan bien. Muchas personas aman solamente por un interés. Son amables mientras hay un interés, mientras hay un beneficio. Mientras me está favoreciendo, te amo. El día que no me sirve es como desechable. Pues ya no más, ¿no? Todas esas son formas de amor distorsionado. Hay muchísimas más. Por medio de esta descripción del amor que nos va a dar el apóstol Pablo, a partir del verso 4 al verso 7, de 1 Corintios 13, él demostró que el problema principal de Corinto no eran las cosas que estaban pasando en la iglesia, sino una falta de amor. Ese es el problema. Una carencia del amor de Dios. Ellos habían traído a la iglesia con ellos un amor mundano. Ellos tenían un amor distorsionado y entonces reflejaban ese amor, practicaban ese amor distorsionado dentro de la iglesia. Y es por eso que tú ves que había personas en la iglesia que llegaban y comían en la cena del Señor y no importaba si otros comían o no. Eso es un amor distorsionado. Pero así vivían. Habían otros que hacían grupitos, ¿verdad? Y se creían que eran superiores a los demás. Habían otros que se exaltaban pensando que sus dones eran superiores a los demás. Todas esas son formas de amor distorsionado. El problema de la iglesia era la falta de amor que existía entre ellos. Entonces, si vamos a 1 Corintios capítulo 13,
Yo creo que muchas veces, a partir del verso 4 al verso 7, muchas veces pasamos estos versos, y lo decimos como de carretilla, ¿no? Pero creo que es importante que profundicemos qué es lo que significa, ¿no? Entonces vamos a ver esas palabras, qué significa. ¿Qué significa en el idioma en que se escribieron? ¿Qué significan esas palabras? Cuando dice, por ejemplo, el amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué significa? Esta palabra se traduce como paciente. El amor es paciente, de temperamento paciente, que se niega a responder con ira. Dice el tópico léxico, es una paciencia deliberada que soporta la provocación, la demora o la adversidad sin renunciar a la esperanza ni responder con ira. Y de ahí viene una palabra larga y medio extraña, sin la cual los cristianos no pueden hacerla, y es la longanimidad. Longanimidad es la capacidad de sufrir con paciencia y no colgar los guantes y no perder la fe. El amor es así, el amor verdadero, el amor de Dios es un amor que es sufrido, es paciente. Vamos a 1 Pedro 3:20. 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahí se usa esa palabra como la palabra paciencia. El sufrimiento, la paciencia de Dios en todos esos años mientras se estaba preparando el arca, cómo la humanidad entera se corrompió y cómo se maltrataban y cómo Dios mandó a Noé a construir esta arca y la gente se burlaba del siervo de Dios y la gente no escuchaba el mensaje de Dios y la gente no se arrepentía, y esto trajo la ira de Dios. Pero en todos estos años Dios fue sufrido, Dios sufrió con paciencia la actitud de los hombres. Dice que el amor es benigno, es bondadoso, que hace bien, que desea el bien, que bendice. Esto significa que Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es amable. Y esto es un complemento necesario a la paciencia. Yo necesito que alguien abra la puerta atrás, si pueden, por favor. En Tito capítulo 3, versos 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En otro tiempo, ¿verdad?, éramos insensatos, según este pasaje, éramos rebeldes, éramos extraviados, dice el verso 3, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, ¿no? Quiere decir que Dios tiene una gracia especial para tratar con personas difíciles de tratar. Tú tienes una persona, hay alguna persona que te rodea que es difícil de amar, que es difícil de soportar, ¿verdad? Bueno, el amor de Dios hace que tú puedas soportar a esa persona y que tú le hagas bien a esa persona, aunque esa persona sea difícil de tratar, sea difícil de amar. Dice que no tiene envidia, el amor no tiene envidia, no tiene celo. Esta palabra tiene un contexto positivo y otro negativo. Esta palabra es una palabra muy interesante, es una palabra onomatopeica. ¿Y qué significa esto? Significa que la pronunciación de la palabra tiene que ver con la acción que habla. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra celo, cuando se pronuncia en el idioma griego, suena como el agua cuando está hirviendo, ¿verdad? ¿Cómo hace el agua cuando está hirviendo, verdad? Así suena la palabra. La envidia es un celo hirviente, es algo que te hierve la sangre, ¿no? Es que te hierve la sangre cuando ves el bien del otro
o cuando otro tiene lo que tú no tienes porque a ti no te ha sido dado. Dios no es así. Él ama y se goza del bien de la persona que ama y no arde de envidia por desear lo que tiene. ¿Me explico? Digo que esto es positivo o negativo porque a veces ese celo se habla en la Biblia, por ejemplo, el celo de tu casa me consume. ¿Qué significa? Que el Señor le hervía la sangre de ver cómo la casa de Dios, el templo de oración, había sido convertido en cueva de ladrones. Le hervía la sangre y hacía algo. Bueno, de la misma manera, pero negativamente, la persona cuando tiene celos amargos le hierve la sangre de envidia porque no ama. Se molesta. Jairo, qué bien tocaste el piano hoy. Y el hermano que toca la flauta. Eso es lo que se refiere, ¿no? Bueno, el amor no es así. El amor no tiene celo, no tiene envidia. ¿Cuántos padres hay aquí? Cuando a sus hijos le pasa algo bueno, ¿usted se contenta o no se contenta? Usted no se llena de envidia porque le pasa algo bueno a su hijo, ¿no? Usted, lo natural, lo normal, es que usted se goce. Porque una victoria de su hijo es una victoria de usted, ¿no? Entonces, el amor no es jactancioso, no alardea, no hace alarde. Una persona que ama no está alardeando de lo que tiene, no está alardeando de lo que sabe, no está alardeando de lo que hace. Y nosotros hoy leyéndolo en español tal vez no nos haga mucho sentido, pero piensa que el apóstol está respondiendo a la iglesia, a los problemas de la iglesia. Ellos alardeaban de yo sí hablo en lengua, y otro, yo sí, no, y yo sí pongo, yo tiro, traigo las manos para allá y suelto rayos por los dedos. Y ellos estaban alardeando de las cosas que hacían, pero en realidad no tenían amor, ¿no? El verdadero amor no alardea de las cosas que tiene o de las cosas que hace. No hace las cosas para alardear y para decir, mira lo que hice. Dios no es jactancioso. El alarde es contrario al carácter de Cristo, es completamente opuesto al carácter de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Dice, sino que se despojó, hablando del Señor Jesucristo, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo no vino a alardear. Cristo no vino a decir a los hombres todo lo que él tenía y todo. No. Él no vino a alardear. Es todo lo contrario. Él vino de una manera humilde. Y ahí viene la otra, dice que el amor no se envanece. No se envanece. No se infla con arrogancia. No se exalta a sí mismo. No se cree superior a las demás personas. Mira ahí mismo, si estás en Filipenses 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerdo un amigo mío que hace muchísimos años, hace más de 20 años, predicó un mensaje muy sencillo, pero poderoso a la vez. Y él decía que las palmaditas en la espalda te hinchan el pecho, ¿verdad? Hay personas que se inflan, ¿no? Se inflan, se inflaman, se crecen, se creen superiores a las demás personas cuando alguien los felicita o cuando logran algo o cuando algo les sale bien. Pero la persona que ama hace como en el dominó. Yo paso, ¿verdad? Le paso la gloria a Dios, no me toca a mí. ¿Okay? Le paso la gloria a Dios, no me toca a mí. El amor no hace nada indebido. Este verbo que dice aquí, hacer algo indebido, capta la idea de una conducta social o moralmente inapropiada. Cualquier cosa que viole el orden, la dignidad o el pudor de Dios que Dios ha dispuesto para las relaciones humanas, está haciendo algo indebido. Pero ¿qué es lo debido o lo indebido? Lo debido es lo que se debe hacer y lo indebido es lo que no se debe hacer. ¿Basado en qué punto de referencia? ¿Cuál es el punto de referencia que yo tengo para saber qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? Dice que el amor no hace nada indebido. No.
Bueno, pensemos en esto. Esto es muy importante porque nuestro punto de referencia para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Ese punto de referencia no es nuestra familia. Ese punto de referencia no son nuestros amigos. Ese punto de referencia no es la opinión social. Ese punto de referencia es mucho menos los likes que tú tengas en Facebook, ¿no? Ese punto de referencia no es lo que tu maestro ateo te diga, no es lo que el psicólogo o el consejero te pueda decir. El punto de referencia es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Creo que eso es importante. Entonces, hacer lo que no se debe hacer no es amor, no es un amor verdadero. Es otra cosa que se puede confundir con amor, pero que no es lo mismo. Un problema grande que nosotros tenemos en nuestra sociedad es que nosotros entendemos el amor como un sentimiento. Bueno, el amor no es un sentimiento, porque Dios es amor. Si el amor fuera un sentimiento, entonces Dios es un sentimiento. Yo siento Dios. No, el amor no es un sentimiento. El amor es una virtud moral. Es parte del carácter integral de Dios, es parte de la naturaleza misma de Dios. Es más que un sentimiento. Ahora, el amor produce sentimientos, ¿no? Entonces, pero no es un sentimiento, es más que un sentimiento. Entonces, como nosotros pensamos que el amor es un sentimiento, si yo llego a pensar que el amor es un sentimiento, cualquier cosa que me hace sentir bien, lo llamo amor. Pero no es lo mismo. Puede haber, por ejemplo, una pasión carnal. Y hay gente que llama a la pasión carnal amor, ¿no? Otra cosa, a veces hay muchas cosas que se interpretan como amor, pero que no lo son pecados y son destructivos. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años, un hombre tenía su familia, comenzó a ir a la iglesia y vio que en la iglesia había un muchacho que era muy bueno, un buen muchacho. De pronto el hombre, que tenía un control obsesivo sobre su familia, obsesionado porque su hija tuviera un buen muchacho, trae ese muchacho a la vida de su hija, a punto de invitar a ese muchacho que viniera a su casa y de apoyar que ese muchacho tuviera relaciones sexuales con su hija, para asegurar que su hija tuviera un muchacho bueno. Y entonces ese hombre me llama a mí y a ese otro muchacho y a su hija para que tengamos una conversación. Porque él decía, es que ellos se aman. Es que eso es amor. ¿Por qué no pueden vivir juntos si es amor? ¿Por qué es pecado si ellos se aman? El problema es que él estaba confundiendo varias cosas, estaba confundiendo varios términos. Eso en realidad no era amor. Mira, el amor permanece y eso hace más de 20 años, esa relación duró 2 semanas. Eso no era amor, eso era una pasión sexual, no era amor. Y esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Porque cuando nuestros hijos se enamoran, ¿no? De pronto a veces hay jovencitos o jovencitas que se enamoran y se ciegan el mundo, ¿verdad? Se ciegan con la persona que están mirando y con la persona y todo es color de rosa y todo, y a veces se puede confundir lo que es el amor verdadero con una pasión o una atracción. El amor es más que eso. El amor es más que eso. El amor de Dios, el ágape de Dios, es más que el eros o que el amor sexual o que la atracción sexual. Si una persona te pide hacer algo que no se debe hacer, te pide hacer algo indebido, basado en la palabra de Dios, en nombre del amor, no es cierto, no es verdadero amor. ¿Sabes cuántos jóvenes hay que le dicen a la novia, si tú me amas, tú tienes relaciones conmigo? Bueno, déjame decir que la Biblia dice que eso no es amor, porque el amor no hace nada indebido. ¿Cómo van a saber eso nuestros hijos?
Hay pasajes que tenemos que hablar. En 2 de Samuel, capítulo 13, hay un pasaje muy interesante. 2 de Samuel, capítulo 13. Se lo dejo para que ustedes lo lean en casa. Esta es la historia de la familia de David. Y había un hijo de David llamado Amnón, que se enamoró de su media hermana. Y esto es muy interesante, porque él se enamoró. La Biblia dice que se enamoró. Vamos ahí un momentito, no nos vamos a tardar. 2 de Samuel 13. ¿Cómo? ¿Lo tiene ahí? Sí, pero yo necesito tenerlo aquí. Gracias, hermano. 2 de Samuel 13, hermano Jairo nos está ayudando ahí. Se aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Cuando usted lee eso, se enamoró, a los ojos de nuestra cultura, ¿qué significa? Tenía amor por ella. Se enamoró, sentía amor por ella. Él se enamoró de ella, ¿no? Obviamente, era una forma de incesto porque era su media hermana. Era indebido, era pecado. Pero no quedó ahí, sino que estaba, dice el verso 2, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Quiere decir que este hombre estaba enamorado al punto de enfermarse. Enamorado al punto que no comía, al punto que estaba triste, al punto que él estaba en una ansiedad tremenda porque él estaba locamente enamorado de esta joven hermosa que era su hermana, pero tenía un problema. El problema de la joven era que la joven era virgen. Él tenía que casarse con ella, él no iba a lograr casarse con ella, y él tenía una ansiedad, él quería tener relaciones con ella. Entonces esto ante el mundo puede pasar por amor, pero ante los ojos de Dios no es amor, porque era algo indebido. Usted después lo puede leer en 2 de Samuel capítulo 13, pero ¿qué hizo? No. Bueno, siguiendo cierto consejo, él se hizo pasar por enfermo, le pidió al rey que su hermana fuera a llevarle comida, la hermana fue a llevarle comida, él abusó sexualmente de su hermana, él deshonró a su hermana, después su hermano, el hermano carnal de madre y padre de esa joven, Absalón, mata a su hermana, no, y ahí comienza una gran destrucción para la familia, porque este joven confundió lo que era amor con lo que era pasión sexual, ¿no? Y en un mundo caído es normal que nos confundamos, ¿no? Que nos confundamos. Es normal ver un padre, ¿no? Que anime y que tolere cuando sus hijos hagan cosas malas en este mundo. Pero eso no es verdadero amor, eso es un amor distorsionado. El verdadero amor, el amor de Dios, no hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo, dice la palabra. No es egoísta. El que ama con el amor de Dios no busca su bien, sino el bien de la otra persona. Y lo vemos en el caso de Amnón. La joven le rogaba que no le hiciera esa vileza, esa maldad, pero él no le importó, él quería satisfacerse. Y es muy interesante, porque cuando él tiene relaciones con su hermana, ¿qué tú piensas que pasó? Él se asqueó de su hermana. Él repudió a su hermana. Él no quiso más nada con su hermana, no quiso saber de su hermana. ¿No? Eso demostró que no era un amor verdadero, era simplemente una pasión, un deseo pecaminoso, diabólico, que él siguió. Pero el amor no busca lo suyo. En Juan capítulo 15, versículo 13, vemos el más grande ejemplo de amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es pensar en las demás personas. El amor no se irrita. Esta irritación a veces puede ser positiva en la Biblia o negativa. Cuando es positiva se refiere al celo santo de Dios, pero cuando es negativa es una irritación carnal, pecaminosa. El apóstol quiere decir que quien ama no es fácilmente provocado, no se llena de ira de pronto, sino que deja pasar el insulto. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
¿Por qué hay cristianos que no se perdonan a sí mismos? Porque no hay un amor verdadero, ¿verdad? Pero el ferviente amor, el amor verdadero, va a cubrir multitud de pecados. Va a cubrir multitud de pecados. No guarda rencor, no lleva un registro de lo mal hecho. Literalmente es lo que dice. Decide perdonar, ¿no? Este verbo, logizetai, o logizete, como quiera que se pronuncie, significa hacer un inventario. Pero verdad que suena como lógico, como razonamiento, ¿verdad? Una persona que ama de verdad no lleva un registro o un inventario de las ofensas que le han hecho y de las cosas malas que le han hecho. Eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, porque todos los que estamos aquí venimos con una imagen distorsionada del amor. Entonces, ¿estoy yo guardando en mi mente? Tengo un inventario de las cosas, me debes 2, me debes 3, me hiciste 4, me lo hiciste ayer. Estoy guardando un inventario, tengo una lista en mi mente, y no solamente no es una lista que tú escribes en un papel y que tú dejas ahí abajo de la cama, sino que es una lista que es una cosa que tú piensas y tú piensas y tú piensas. Es logíceta, tú razonas, tú concluyes, tú estás pensando en eso, tú estás estancado en eso. La persona que ama no está estancado en lo malo que le hicieron, sino que perdona. La persona que ama, perdona. Perdona. Imagina que Dios nos guardara esa lista. Nadie quiere que Dios te guarde esa lista, ¿no? De hecho, la lista está clavada en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Pero si la lista no estuviera en la cruz del Calvario, todos estuviéramos nerviosos. Isaías capítulo 43, verso 25, nos habla de ese carácter amoroso de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice el Señor que Él borra las rebeliones de su pueblo por amor de sí mismo, ¿verdad? Y no se acordará más de sus pecados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios no tiene la capacidad de recordar o de saber los pecados de Israel? Sí. Pero el hecho de que Él borra las rebeliones de ellos y no se acuerda más de sus pecados, no significa que Él tiene una amnesia santa. No significa que Él literalmente borró el registro, no. Él sabe, en su sabiduría divina, Él sabe todo lo que su pueblo ha hecho. Pero Él decide perdonarlos, Él decide olvidar, porque ama con amor eterno. Y se habla mucho del perdón, pero déjame decirte una cosa, el perdón es un acto de la decisión, un acto de la voluntad. Tú tienes que decir, yo decido dejar ir, yo decido liberar a esta persona de la ofensa que me hizo, yo decido perdonar a esta persona, yo decido. Eso es perdón, basado en el perdón que ya Dios nos dio a nosotros. El que ama no guarda rencor, no tiene una lista ahí esperando, ¿verdad? Ajá, déjate que le pido un favor, que le voy a sacar las 4 cosas que me hizo, ¿verdad? Eso no es así. No. Dios no es un Dios del karma, ¿verdad? Así, ¿ok? Tienes 2 cosas malas, 3 cosas buenas, bueno, estás en el positivo, tienes una cosa más buena que cosa mala y por lo tanto te voy a dejar entrar en mi reino. Eso es mentira. Eso no existe. Esa es la mentira del mundo, ¿verdad? En realidad es que cuando creemos en el Señor Jesucristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. El Señor nos perdona, el Señor nos restaura y Él ha decidido perdonar porque Él nos ama con amor eterno. Pero tenemos que devolver ese amor. El amor no se goza de la injusticia. La injusticia, la diquía, en griego, es la violación de los estándares de Dios, que trae consigo obviamente la desaprobación divina. Toda forma de desviación moral, dice el léxico, todo lo que viola el carácter justo de Dios es esa injusticia. No se trata simplemente de la ausencia de rectitud, sino de una distorsión activa de lo que es correcto, una hostilidad hacia la verdad de Dios que provoca la ira divina. Y ahí todos hemos estado en esa injusticia. Pero el amor no se goza en la injusticia, no se goza en lo incorrecto, no se goza en lo indebido.
no se goza en eso. O sea, a mí me llama la atención. Cada vez que alguien hace algo indebido, y no solamente lo hace, sino que lo da a conocer, lo pone en Facebook, hice esto, o ahora soy esto, o cualquier cosa de esta. Fíjense en los comentarios. Qué irritantes son los comentarios. Porque en los comentarios tú te encuentras que la mayoría de las personas aprueba lo indebido, aprueba lo incorrecto. Qué bueno, hijo, yo te apoyo. Qué bueno, hiciste bien, me divorcié. Un comentario, me divorcié, me cansé del matrimonio, me divorcié. ¿Cuánta gente va a responder con un like? Tú mereces ser feliz, hijo. Tú. ¿Verdad? Hay personas que se gozan en la injusticia. No solamente que la practican, sino que se gozan en la injusticia. Para entender esto tenemos que ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esta es la palabra de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿De quién está hablando aquí? Ustedes tal vez conozcan el pasaje o han escuchado del pasaje. El pasaje dice que esas personas conocieron a Dios, pero no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, terminaron haciéndose esculturas de criaturas y adorando a las criaturas en vez del Creador, etc. También dice que por eso Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia y a todas estas cosas. Vamos al verso 28 de Romanos 1. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Estando atestados de toda, ¿cuál es la palabrita? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una lista grande de pecados, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí? Yo creo que está hablando de la raza humana. Yo creo que está hablando de los descendientes de Adán. Está hablando de los descendientes de Noé. Está hablando de la nación de Israel. Está hablando de todos los seres humanos. Porque esos son pecados comunes, no a un solo hombre, pero a toda la raza humana. Pero a pesar de eso, a pesar de esa maldad de los hombres, el capítulo 2 de Romanos, ahí siguiendo, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Por qué? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¡Cuidado! En esa lista estábamos nosotros. Busca que ahí tu nombre estaba en esa lista de rebelión también. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, nosotros no podemos juzgar a las personas, condenar a las personas por estas cosas, más bien debemos predicar el Evangelio, porque nosotros estamos en esa lista. ¿Y cómo vamos a ignorar? Y estas son características del amor que se nos dice en 1 Corintios 13, la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo podrían
los corintios estar tranquilos con la injusticia que había en la iglesia. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Había favoritismo, había egoísmo, había inmoralidad sexual. Recuerda aquel joven que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, ¿no? Había contaminación a los ídolos. Recuerda 1 Corintios capítulo 10. ¿Cómo podemos estar tranquilos con la injusticia a nuestro alrededor? El amor nos lleva a gozarnos con lo justo y a aborrecer lo que es malo. Un cristiano que ame no aprueba lo malo. No aprueba lo malo. Un cristiano que ama, llama lo que es malo por su nombre. Pero enseña, pero no se enfoca en criticar y destruir a esa persona que está en pecado, sino en demostrarle el amor de Dios a esa persona para que la persona se arrepienta con el amor benigno de Dios. No sé si me explico. Se goza el amor en la verdad, dice más, se goza en la verdad. Lo contrario a la injusticia es la verdad de Dios, lo que es verdadero. En eso se goza la persona que ama. La verdad hace a las personas libres, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú amas, tú quieres que las personas tengan la verdad, lo verdadero, porque tú los amas. La mentira les destruye, la verdad les libera. Tú quieres que sean libres. Y después, 1 Corintios 13, ya estoy terminando. 1 Corintios 13, verso 7, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sacrificado. Sufre significa soporta, como el techo cubre y protege y soporta la tensión, así el amor soporta, sufre todas las cosas, como un techo, ¿no? Él sufre y soporta. Soporta es permanecer bajo. Este es el carácter de Dios, el carácter de su Hijo, el carácter del Espíritu Santo. Este es el verdadero amor desde su fuente. Si la iglesia tiene este amor, ama y ama de esta manera, las personas conocerán el amor de Dios. Si nosotros no toleramos a la gente difícil de amar en el centro de trabajo, ¿cómo la gente va a saber del amor de Dios? Si nos amamos diferente al mundo, ¿cómo la gente va a conocer el amor de Dios? En 2 de Pedro, capítulo 1, se nos da una lista ascendente de las virtudes cristianas, de las cosas que necesitamos en este camino de la fe, las cosas que debemos ir añadiendo en nuestro caminar con Dios, los pasos que debemos dar en la vida cristiana. 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe, una vez que has creído, virtud, que es excelencia moral. A la excelencia moral o a la virtud, conocimiento. Sigue aprendiendo y conociendo del Señor. Al conocimiento, dominio propio. Ya que conoces del Señor, ¿verdad? Y tienes virtud y tienes fe, pues dominio propio. Di no al pecado. Al dominio propio, paciencia. Tienes que soportar con paciencia y no perder la fe. A la paciencia, piedad, devoción hacia Dios y servicio a las personas. Y a esa piedad, afecto fraternal. Eso es amor fraternal. Eso es la palabra en griego muy parecida a la ciudad, Filadelfia. Es amor fraternal de filos, ¿verdad? De amor filial. Pero no podemos amar solamente a los hermanos. Termina con: y al afecto fraternal, agape. Al afecto fraternal añade el amor de Dios. El amor que Dios te ha dado. Quiere decir, el último paso en la vida cristiana, a la meta donde Dios quiere que nosotros lleguemos, el tope del lugar que nosotros queremos, lo máximo que Dios quiere para nosotros es que nosotros amemos con el amor que Él ama, con el amor que Él nos ha dado. Dice el verso 11. Vamos a leer desde el 8. Dice: pero ciertas cosas, porque ciertas cosas están en vosotros y abundan, ¿no?
No dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona que tiene de la fe al amor de Dios es una persona que tiene amplia entrada en el reino de Dios. ¿Verdad? Amplia entrada en el reino de Dios. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos este amor dado por Dios. Francis Chan nos hizo pensar hace años, escribiendo un libro sobre el amor de Dios, que para los hombres es irracional. Y lo que él hacía era, él mandaba a sustituir el nombre del amor con nuestro propio nombre. Eso yo lo llamo un agapegrama, es un examen de amor, un laboratorio de amor, un análisis de amor, a ver cuánto amor nosotros tenemos, a ver dónde estamos. A ver, dígame un nombre de los hermanos que están aquí, dígame un nombre. Arcadio, mira, Arcadio es sufrido. ¿Es lo que Dios quiere de nosotros? Arcadio es sufrido, es benigno. Arcadio no tiene envidia, Arcadio no es ansioso, Arcadio no se envanece, Arcadio no hace nada indebido, Arcadio no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Arcadio todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Sabemos que si nos hacemos esta prueba, Arcadio y todos los demás vamos a fallar. Porque todos fallamos a este amor de Dios. Pero la meta es este amor de Dios. Cuando la Biblia dice que lleguemos a la estatura del conocimiento de Cristo, a la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo, lo que está hablando es esto. Es que lleguemos a amar como Cristo amó. Dice, eso no está en mí. Yo sé que no es algo natural en ti. Es algo que da el Espíritu de Dios y que tú alcanzas en la medida en que buscas de Dios y te sometes a su Espíritu Santo. Pero esa es la voluntad de Dios para tu vida. El propósito del apóstol Pablo de escribir esto a la iglesia era demostrar que ellos necesitaban el amor de Dios para que la iglesia fuera edificada y para que las personas conocieran más a Dios. La razón por la cual lo estamos estudiando en este día es porque es la misma voluntad de Dios. Dios quiere para nosotros lo mismo. Dios quiere que nosotros también nos amemos de esta manera. Entonces, mientras leamos este pasaje, cuando tú leas este pasaje, piensa cómo está tu vida. ¿Haces tú una lista de las cosas malas que te hacen o lo tienes en tu mente? O en el primer problema, en la primera situación, pierdes los estribos. O eres sufrido, ¿verdad? O piensas más del hermano cuando el hermano está hablando contigo y viene por esto. O somos benignos, ¿verdad? O cuando pensamos del hermano, o somos nosotros envidiosos o nos gozamos con la bendición de los demás. Todo esto nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que les dejo con esto esta semana. Pensemos en esto. Hagámonos este examen y pidamos al Señor que nos llene verdaderamente de su amor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día y te damos las gracias por tu amor. Te pedimos perdón porque nuestra expresión de amor ha estado muy por debajo comparado a tus planes para con nosotros y el amor con que tú nos has amado y el amor que tú nos has dado. Pero nosotros reconocemos que te necesitamos, reconocemos que es imposible amar de esta manera sin la ayuda tuya. Tu Hijo nos dijo que si permanecemos en Él, daremos fruto, porque separados de Él nada podríamos hacer. Reconocemos nuestra necesidad y nos sometemos al señorío de tu Hijo, para que tú produzcas en nosotros el hermoso fruto de tu Santo Espíritu. Nos sometemos a la dirección de tu Santo Espíritu
Y te pedimos humildemente, no solamente que nos des más amor, sino que nos enseñes a amar como tú quieres. En medio de un mundo que tiene un concepto distorsionado del amor, del cual nosotros venimos, y venimos con ese concepto distorsionado del amor. Te pedimos perdón por nuestro egoísmo, por nuestros celos y nuestras envidias. Te pedimos perdón por nuestro egocentrismo y nuestro orgullo. Te pedimos que tú nos hagas cada vez más a la imagen de tu Hijo, para la gloria de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.